Hola, amigos de Alaspergiano. Soy Jonathan Moreno. Espero que estén bien. Y hoy les traigo la transmisión que hicimos ayer en la radio, en la emisora Luis Carlos Galán Sarmiento en mi ciudad. Es una transmisión bastante interesante, ya que hablamos sobre el Asperger en las mujeres. Estuvo la mamá, una adolescente con Asperger, estuvieron dos profesionales hablando del tema, una psicóloga, una psiquiatra, y estuve pues yo también, que me entrevistaron, estuve hablando, de cómo fui diagnosticado, de cómo fue que creé este canal, de qué he hecho yo para trabajar y de varios asuntos más. Así que espero, amigos, que disfruten de esta transmisión. Así que no siendo más, si todavía no te has suscrito a este canal, recuerda que lo puedes hacer por acá abajo en el botoncito rojo. No olvides activar las notificaciones para que no te pierdas de nada de lo que pasa en este canal. Y sin más preámbulo, vamos con la transmisión. Y a partir de este momento y en los siguientes minutos vamos a hablar de nuestro tema del día, una conversación con varios invitados sobre un tema bien interesante, el síndrome de Asperger. Esta situación, este síndrome que fue descrito por primera vez por el pediatra austriaco Hans Asperger en 1944, quien lo describió como niños con inteligencia normal que tenían comportamientos extraños, alteraciones cualitativas en su interacción social, sin retardo de lenguaje y muchos con coordinación motora pobre. Actualmente se define como un trastorno de tipo neurobiológico clasificado dentro de los trastornos generalizados del desarrollo del ser humano. Un tema apasionante, un tema bien interesante que por supuesto vamos a desarrollar con varios invitados, profesionales, personas que trabajan este aspecto aquí en Bucaramanga y en Santander, y de inmediato los vamos a presentar. Está con nosotros la doctora Carolina, diagnosticada hace muy poco, y también nos acompaña para exponer el caso de su hija y la experiencia que ha tenido de ver crecer a esta adolescente ya con Asperger. Claudia, gracias por estar con nosotros y bienvenida. Buenos días, Diego. Buenos días, oyentes. Mi nombre es Claudia y de verdad este tema de estos seres de luz es muy apasionante, y cuando se conoce y no se le mira con su condición, son seres que te enseñan a ver la vida de otra forma. Claro que sí. Diego Jonathan es un hombre que está dedicado a las redes sociales, tiene su página a lo aspergiano en YouTube, su cuenta de YouTube, y nos acompaña. Él tiene este síndrome de Asperger, pero pues por supuesto que no ha sido para nada obstáculo para desarrollar sus actividades. Diego, gracias por acompañarnos hoy aquí en Opina Santander. Buenos días a todos, y sí, de verdad que muchas gracias por darme esta oportunidad de estar acá en este espacio, y espero pues que hoy puedan aprender bastante. Identificar las enfermedades mentales. En este momento en el DSM-5 tú no encuentras un capítulo específico que diga síndrome de Asperger. Hoy en día, desde que salió el DSM-5, esto se conoce como trastorno del espectro autista, y dentro de este trastorno del espectro autista está clasificado el síndrome de Asperger. Perfecto. Leí por ahí en alguna bibliografía que tienen más los hombres que las mujeres Asperger, ¿eso es cierto? Sí, en general los trastornos del espectro autista son más de hombres que de mujeres. La relación es casi 5-1. Por cada 5 niños hay... La fundación básicamente tratan, por supuesto, episodios de niños, de jóvenes en los colegios de Bucaramanga o del área metropolitana donde estén efectuando su labor. ¿Con qué se encuentran o cómo identifican mejor una persona que tiene Asperger? Ya habíamos hablado con Claudia extra micrófono y nos decía que hasta ahora dentro de las aulas, ¿cierto? Porque a veces no es fácil, a veces las conductas disruptivas que presentan o los estados en los que están en algunos momentos hace que ellos no funcionen adecuadamente dentro de las aulas, ¿cierto? Entonces eso hace que nosotros como asesores pedagógicos, que es lo que trabajamos desde la Fundación Piensa en Todos, podamos guiar
a los docentes, a los compañeros también del aula, porque ellos también deben recibir a este chico o a esta chica. Entonces manejamos más ese tema de cómo él se adapta a la educación y cómo la educación se adapta a este tipo de chicos, ¿no? Entonces, sí, más en ese sentido. Doctora Carolina, ¿algo para agregar? Sí, idealmente el objetivo, digamos, es que los niños sean diagnosticados tempranamente, que no tengan que llegar a los 15 o a los 16 años para ser diagnosticados. Con Asperger, ¿se nace desde muy temprana edad, sí, 2, 3 añitos? Sí, y entre más temprano se logre identificar, el pronóstico mejora considerablemente. Los niños tienen una cosa y llegan a la escolarización a los 5 años, que la profesora llama a la mamá y le dice, oiga, venga, yo veo que su hijo tiene esto y esto y esto, y ahí es cuando se prenden las alertas. Entonces estamos hablando casi de los 5 años, y ahí es cuando empezamos el proceso ya como más formal. Pero sí estamos en campañas de que cada vez más temprano los niños sean diagnosticados, porque las mamás pocas veces se equivocan. Esa cosa que se llama instinto materno existe y es real. Y las mamás muy temprano empiezan a decir, mire doctora, yo sí veía que no me miraba, yo sí veía que cuando yo lo llevaba a las piñatas a cambio de jugar se iba a un rinconcito, yo veía que cuando prendía la licuadora se tapaba los oídos, pero nadie me paró bolas, nadie me decía nada. Entonces, entre más temprano, mucho mejor el pronóstico. Marcela. Aparte de que, digamos, ellos en su mayoría tienen algunas, lo que nosotros llamamos estereotipias motoras, ¿no? Que son hábitos o son rutinas motoras que ellos tienen y que se presentan, y que, digamos, en las aulas escolares a veces es lo que más interrumpe la dinámica, ¿sí? Porque ellos hacen sonidos extremadamente elaborados, o se nos están retrasando y están empezando a hablar 5, 6, 7 años, 8 años, que desde la fonoaudiología nosotros hablamos de unos trastornos específicos del lenguaje que también tienden a confundirse, y ese diagnóstico se nos dificulta también a veces mucho, ¿no? Claro. El chico empieza a deambular por una serie de diagnósticos hasta que por fin caemos, y es lo que dice la doctora. Lo ideal es, entre más temprano, con ciertas características, pues podemos llegar a ser mucho más los equipos interdisciplinarios, ¿no? Desde fono, desde teo, desde diferentes aspectos. Muy bien, hemos hablado con las dos profesionales que tenemos aquí en nuestra mesa de trabajo para normal, sino que estaba saltando muchas etapas. No me puso cuidado, me dijo, no, es que a veces pasa, que a veces ciertos niños se adelantan, pero ya no hay que tener cuidado. Uno seguía insistiendo y no tenía apoyo de nada. Bullying en el colegio, a nivel de las aulas de clase, ¿qué le decían a su niña? ¿Por qué o qué actitudes tomaban contra ella? A ver, el bullying de mi hija fue tanto de docentes como de compañeros. Supongo que de los compañeros, porque es normal, porque la niña tenía un alto desempeño académico. Le decían nerds, todas las cosas. No, le sacaban el cuerpo, no la incluían en los grupos, sí. No estaban con ella relacionándose, casi siempre la apartaban, y ella aprendió de que ese comportamiento era mejor que estar con la sociedad. Ellos mismos le enseñaban, porque ella venía socializando normalmente, pero desde el episodio traumático que fue para ella empezó a aislarse, porque antes no lo hacía. Y se presentó en el colegio, se le pidió a los docentes que por favor, sabíamos que eso no estaba bien hecho, pero que por favor dieran debate a la niña, que si la niña no respondía, yo aceptaba la mala calificación. Claro. Llevé un certificado de estrés escolar, no me hicieron caso y siguieron presionando a la niña hasta que no más pudo y salieron los... Bien, sin embargo, eso fue durante buena parte de la infancia, al igual que, bueno, que la hija de Claudia, pasé por bullying escolar, tuve que pasar por varios colegios, pero no tenía un diagnóstico claro. O sea, durante muchos años lo que le dijeron a mi mamá era que yo era simplemente un chico malcriado. Algunas impresiones diagnósticas que tomaran de esa época era que yo podía tener trastorno de personalidad esquizoide, bueno, creo que también leí de trastorno emotivo. O sea, fue hasta
los 18 años que puedo hacer a la historia clínica. Recibí tratamiento en lo que fue San Camilo, principalmente. ¿Qué pasa? Que cuando yo llegué a la adolescencia, pues yo pasé, pues digamos que yo hice más esfuerzo por encajar y pasé más desapercibido. Y me di cuenta de todo esto pues una noche del 20 de diciembre del año 2006, que estaba yo haciendo un programa, no me podía concentrar y me dio por investigar sobre lo que era la palabra NAR, y encontré un artículo de Wikipedia que decía: videos eran videos sin edición. Pocos seguidores. Digamos que he llegado hasta aquí porque hasta este momento ya he grabado más de 175 videos y he grabado más de 80 horas de video. Entonces eso, pero yo le contaba a Claudia que mi primera charla, o sea, mi primera vez que hablé en público, pues fue un desastre. Porque la gente empezó a salirse de la charla y pues yo lancé la pregunta a mi público que si mi charla estaba siendo aburrida. O sea, ¿qué era lo que pasaba? Que yo... ¿Problemas con eso, con la sinceridad? Más de una vez. Por ejemplo, cuéntenos alguna. Por ejemplo, a ver, cuando estaba en el bachillerato, bueno, resulta que un día la profesora nos estaba organizando en el salón y nos dijo esto. Bueno, resulta que en el salón habían varias personas que llamaban Diego. Estoy yo, que me llama Diego Jonathan, estaba Diego Herrera, Diego Armando Roa, o sea, habían como 4 o 5 personas que llamaban Diego, y la profesora me decía Diego y yo pues no sabía a quién se estaba refiriendo. Entonces yo le dije un momento, yo le dije a la profesora, hágame el favor y pronuncie bien mi nombre. Y así, y la profesora una vez se enojó y todo. Yo no entendí por qué tanto enojo, si yo le estaba, pues yo le estaba pidiendo un favor. Y entonces, ¿sabe qué pasó después? Que todos los días me tocaba recoger los papeles del salón que estaban tirados por el suelo. O sea, hago para más de una situación de malos entendidos, digamos, donde alguien me dice algo, yo lo malinterpreto. Claro, ya vuelvo con usted, Diego. Doctora Carolina, lo que dice Diego de su forma de ser, ¿es común entre los Asperger? Sí, es muy común. Los niños con síndrome de Asperger tienen características que son particulares. Una de esas es que pueden tener estos movimientos repetitivos o estereotipados, como decían Claudia. Son niños que tienen dificultades para la socialización, pero ahí hay un punto que es clave explicarle a los oyentes. No es que los niños no quieran socializar, es que muchas veces no saben cómo hacerlo. Los que no tenemos Asperger no le ponemos atención a cómo es que uno entabla una charla, por ejemplo, contigo. La charla fluye sin problema. Los niños con síndrome de Asperger no saben cómo empezar esa conversación. Y si la empiezan, no saben cómo mantenerla, ¿sí? Dentro de esa dificultad está lo que cuenta él. Entonces, ellos no tienen filtro para algunas cosas, son muy literales en otras, entonces toman muy como al margen lo que se les está diciendo, y son niños que cuestionan muchas cosas, como lo que cuenta Claudia en el colegio. Entonces, profe, explíqueme yo por qué tengo que llevar un cuaderno que se va a ir a la basura. No entiendo por qué. Entonces, con los adultos a veces se relacionan un poco mejor porque uno de adulto logra entenderlos un poco más, pero con niños de su misma edad les cuesta mucho. Los niños Asperger no entienden mucho el sarcasmo, la ironía, el doble sentido, los chistes. Entonces, a veces viene un compañerito y le cuenta un chiste y el niño se queda como, ¿qué? ¿Por qué se ríe? Dicen, tal político prendió el ventilador para decir cualquier cosa, y ellos creen que el político está prendiendo un ventilador de verdad y no que está denunciando. Sí. Yo a veces en mi consulta les digo a las mamás, es como el ejemplo de vaya, échese agua fría para que se despierte, y uno puede encontrar un niño echándose el agua fría y venir y decirme, ay mamá, ya me eché agua fría, me desperté, porque ellos todo lo toman a literal, y eso es lo que genera la dificultad para socializar en ellos. Y cuando llegan al colegio, por eso era que decía hace un momento, claro, cuando llegan al colegio es cuando más evidente se hace todo eso. Entonces los otros niños no saben cómo entablar una conversación. Los niños Asperger a veces tienen temas de los que se pegan y se quedan perseverantes en el tema. Entonces tú puedes tener un niño que se conoce todas las rutas de Metrolínea, por ejemplo,
Sí. Dónde para el P8, dónde para el P1, cómo funciona la estación tal, cómo funciona la otra. Yo lo siento, y si yo le hablo de Metrolínea, fluye el tema a la maravilla. Apenas yo le cambio el tema y le quiero hablar de otra cosa, se bloquea. Sí, claro. Y eso a los 7, 8 años dificulta la socialización, porque los niños quieren hablar un ratico de Metrolínea, pero no quieren hablar todo el tiempo de Metrolínea. Y entonces ellos terminan... Se vuelven monotemáticos. Claro, ellos terminan aislándose, cuando se angustian tienen estos movimientos repetitivos, Sí. y eso genera las dificultades. Pero no es que los niños Asperger no quieran socializar, es que muchas veces no saben cómo hacerlo. Y como no saben, se aíslan. Marcela. Hay otra parte también importante de lo que está diciendo la doctora, y es que, digamos, en las aulas se presenta mucho que en el caso de los chicos, como dice la doctora Carolina, que tienen más dificultades en comunicación, se da que a veces se presenta lo que la profe llama el berrinche, ¿sí? Entonces, La pataleta. La pataleta. ¿Por qué? Porque es que el niño no sabe cómo expresar una necesidad, y él lo que hace es botarse al piso, hacer ruido, gritar, en algunas ocasiones golpearse o golpear a algunos chicos en el aula, y eso es lo que a veces más desequilibra a los docentes, pero es en esa incapacidad de compañeros, porque es que en muchas ocasiones encontramos también los dos extremos, o los compañeros que lo sobreprotegen y le hacen todo, ¿cierto? O encontramos los compañeros que lo rechazan completamente. Que ambos extremos son nocivos. Es claro que sí, porque es que también nosotros necesitamos que ellos encuentren una independencia, ¿cierto? Entonces, si todos los compañeros están encima de él, sacándole el cuaderno, abriéndole la lonchera, ven para acá, ven para allá, él nunca va a tener esa independencia, ¿cierto? Y encontramos el otro extremo también, que es lo que nos pasa aquí con la niña de Claudia, y es que los compañeros lo excluyen. Todos. Marcela, ustedes están manejando la fundación Piensa en Todos, el tema, por supuesto, de la relación directa con los colegios, con las instituciones educativas. ¿Cómo manejar lo que decía Claudia, el bullying por parte de los maestros? Es que uno entiende, por supuesto, que los niños, a veces uno dice, uy, los chinos son muy malos porque les hacen bullying a los compañeros, etcétera, etcétera. Pero ya una persona adulta, estructurada, un docente que tiene, digamos, esos prejuicios en relación con este tipo de síndromes o con cualquier situación cognitiva, por decir algo, ¿cómo llegan a ellos? ¿Cómo los concientizan para que cambien su forma de pensar? ¿Cómo es ese trabajo? Bueno, hay una cosa que se llama la flexibilidad, ¿cierto? Y lastimosamente lo que dice la señora Claudia es cierto. Nosotros vivimos en un esquema educativo demasiado rígido, donde tenemos unos parámetros muy establecidos del cuaderno, de la fila, en este momento estamos en matemática, luego pasamos a español y así, y no nos podemos desencasillar de ahí. Nosotros desde la fundación empezamos a hacer esa flexibilización con los docentes, a decirle, venga, profe, si él no lleva un cuaderno hoy, no importa, ¿cierto? De pronto lo lleve mañana, o de pronto si él colorea hoy, perfecto, si no lo hace, o si él quiere hacer todo a escala de grises, o él quiere colorear todo en rojo, o todo en verde, o todo, no importa. Es cambiar la forma por más contenido. O sea, cambiémosle la forma de hacerlo por lo que este chico está aprendiendo. Sí. ¿Cierto? Y hay algo que nosotros manejamos desde la fundación también, y es que no solamente, digamos, en el caso de los espectros autistas, sino en el caso de la discapacidad también como tal, no es cómo lo hace, sino para qué lo hace, ¿cierto? Es cómo nosotros estamos formando a este estudiante para proyectarse más adelante en la vida, en una profesión como la tiene Diego, que él pueda socializar, ¿cierto? Que es lo más importante, porque nosotros podemos tener muchos contenidos académicos, cognitivos en nuestra cabeza, pero si no los sabemos usar, de nada nos va a servir, ¿cierto? Sí. Desde la fundación lo que más trabajamos es esa parte de flexibilizar ese pensamiento, no solamente en los profes, sino también en los chicos y en los padres de familia. Ese es otro punto que también nosotros tenemos, y es que lo que les decía hace un rato, cuando el niño entra en crisis y se golpea o golpea al otro, entonces obviamente viene ese papá y dice, pero es que este niño es el que golpea a todo el mundo, es el que, y yo no voy a permitir que este niño
golpee todos los días pues a mi hijo. Claro. Entonces entra también ese conflicto. Ahí también nosotros empezamos a trabajar con escuelas de padres y con procesos en padres para la formación de esa equidad educativa, ¿cierto? Sí. Y de esa flexibilidad. Antes de ir con la doctora Carolina, queremos saludar a quienes nos ven a través de nuestro Facebook Live, Opina Santander. Ahí nos puede encontrar, nos puede ver lo que estamos hablando a esta hora aquí en la cabina de la Cultural 100.7 del FM. Desde la parte clínica, doctora Carolina, ¿qué es lo que más le consultan a usted en relación con este tema del Asperger? Cuando llega un padre de familia, una mamá como Claudia, angustiada, preocupada por el comportamiento de su hijo, ¿qué es lo más recurrente en ese sentido? Cuando nos llegan ya en edad escolar, lo más recurrente es lo de la inclusión escolar. De hecho, muchos niños llegan a diagnóstico tardío por sugerencia del colegio cuando empiezan la escolarización y él se hace muy disruptivo en el aula y entonces empiezan a solicitar acompañamientos terapéuticos o un diagnóstico por parte del psiquiatra para poder continuar la escolarización. De la parte de inclusión escolar, es de las consultas, yo diría que la más frecuente y pues complementando un poquito, a veces la barrera del estigma de que el niño tiene síndrome de Asperger la encontramos más en los adultos que en los mismos niños. Sí. La experiencia ha mostrado que cuando uno sensibiliza a los niños logran hacer un programa de inclusión con ese niño con Asperger, y con los adultos uno encuentra un poquito más de barrera. Y el segundo motivo más frecuente de consulta del niño tal vez es cuando sus comportamientos se hacen bastante alterados tanto en casa como en otros ambientes. A veces hay niños que tienen dificultades para estar, por ejemplo, en un centro comercial almorzando al mediodía, para entrar a una sala de cine, para ir a una piñata. Entonces, yo creo que son las dos cosas, el tema de inclusión escolarización como tal, y cuando hay comportamientos bastante alterados que generan bastantes dificultades en el manejo. Y ya una cosita antes de que siga Claudia, ella hablaba de que hay unos grados. Yo quiero que a los oyentes les quede claro también eso. El trastorno del espectro autista tiene 3 grados, ¿sí? Y están divididos de acuerdo a qué tanta ayuda necesita el niño, o sea, qué tanto sí. El niño necesita de un acompañamiento y qué tanto no lo necesita. Entonces, el grado más leve es el niño que es casi independiente para todas sus actividades, que puede ir al colegio, que no tiene un acompañamiento terapéutico, que necesita sus terapias. Siempre van a tener acompañamiento, pero no depende 100% de él. El moderado es el que requiere para unas y para otras no, y el grado más severo y más profundo es el niño que requiere todo el tiempo del acompañamiento de un adulto. Dependiendo del grado, pues el pronóstico también cambia. Los niños síndrome de Asperger en algún momento fueron llamados o fueron conocidos como autismos de alto funcionamiento. Y tenemos pacientes con Pero Asperger. no son autistas. Hay que Son aclararlo. trastorno del espectro autista. autista. Hacen parte del trastorno del espectro autista. Pero tenemos unos que fueron llamados de alto funcionamiento y que son los que tienen leve, que no necesitan mucha ayuda, que están en universidad, que hicieron un colegio, que se graduaron y que hoy en día son lo que dicen como funcionales. Perfecto. Claudia, la niña suya, ¿cómo se llama su niña? No quiere dar nombre. Reserva. Perfecto. Su niña hoy por hoy está en el colegio. No, O la sacó tuve del que colegio. retirarla este año. Ella Sí. con 14 años ya estaba en 9º grado. Sí. Una de las cosas que cuando a mí me dieron el diagnóstico de la niña, la pared, como decimos los papás, es que te sueltan la noticia, listo, tienes Asperger, listo, pero no te dicen qué protocolo seguir, qué asociaciones, qué fundaciones, dónde ir, quién te ayuda, quién No te hay una orienta. guía. No, ni siquiera la EPS activa el protocolo para ayudarle a uno como padre. Uno no sabe que hay una red de discapacidad aquí en Santander, sea Florida Blanca o sea según el municipio que uno esté. Yo he conocido muchas cosas porque yo he investigado, pero si a mí me dicen, ¿tuviste apoyo? Nunca tuve. Yo pienso sobre todo que hay personas que no tienen un dispositivo electrónico, como un computador, un móvil, para asesorarse. Niñas de veredas son las que más me preocupan, Sí. porque no tienen cómo llegar a la información. Yo tuve porque yo sé buscar, pero a nosotros los médicos juegan con nuestros niños, le mandan lo que sea. A mi hija la afectaron con la risperidona, eso sí lo digo claro, por como la diagnosticaron anteriormente, que no quiero mencionar el nombre que le dieron.
A nosotros no nos dicen a los papitos, el gobierno o la alcaldía te ayuda con esto y esto, con esta orientación, tienes que sacar esto, existen tal y tal fundación, qué comida deben llevar. Y lo más difícil que yo estoy viendo ahora, tengo ya más de un mes tratando de que me den las terapias para la niña, porque necesita terapia en este momento. Eso no es importante. Los papitos no tenemos un asesoramiento de cómo llevar una crisis de un niño en el hogar. La EPS no le ha ayudado, claro. No, señor. Nosotros los papitos tenemos la dificultad de que no nos dicen qué terapias o qué debemos hacer con los niños en el hogar. ¿Qué EPS es? Comeva. Ok. Nosotros no nos dicen, bueno, tiene que hacer estas terapias con el niño, o con la niña, o con el adolescente, porque el sistema de salud solamente se enfoca, como me decía Diego Jonathan, hasta los adolescentes, pero adultos no. Y hay adultos de Asperger, de alto funcionamiento, como decía la doctora, que no son diagnosticados y pasan así. Y el problema es eso, que yo me he visto de que yo no sé cómo tratar a mi hija. Yo a veces le hago daño a mi hija inconscientemente, no por lo físico, sino por lo psicológico, porque Claro. porque a nosotros nos enseñaron de una forma y ella cambió todo el esquema de educación. El núcleo familiar se ve afectado y en mi caso lo digo, no tenemos terapia de familia, no tenemos cómo pasar el duelo, simplemente nos tiraron la bomba y ustedes vean a ver cómo se quitan los pedazos, cómo se levantan y cómo tienen ese niño. Y a veces hay casos que yo he ido, porque yo tengo más contacto con gente de mamás TEA, de Chile, Ecuador, que las mismas de aquí mismo Colombia, porque existe la Asociación Asperger de Colombia, sí, solo en Bogotá. Pero si no vives en Bogotá, ya se te dañó la vida, te excluye. Claro. Entonces, ese es uno de los padecimientos que tenemos los papás y a mí me gustaría dejar esta llamado de atención. Por supuesto. Porque claro. yo tengo el apoyo de mi familia, pero yo tuve que dejar de trabajar por estar centrada en mi hija. Y hay niñas de vereda, campesinos, llámense como quieran, o personas que están en la ciudad que no saben cómo obtener información. Y de verdad el Ministerio de Salud nos está dejando a la deriva. Ustedes verán cómo maltratan a esos niños. Perfecto. Marcela, de la Fundación Piensa en Todos. Importante. Para la señora Claudia, como hablábamos fuera de cabina, es importante que las familias empiecen a empoderarse de todos los procesos de los temas de inclusión educativa, ¿cierto? Hasta hace unos años no se hablaba de inclusión, no se hablaba de que los chicos con una discapacidad o con un talento excepcional también podían llegar a las aulas regulares. Los escondían, además, muchas Sí, familias. o muchos iban a la educación especial, que dicho sea de paso, hoy en día ya no existe, ¿cierto? Hoy en día tienen que estar, y hay que decirle a la gente, a los oyentes, en el aula regular, con los estudiantes regulares, que digamos se les evalúa de otra forma, es otro cuento. Sí, pero nosotros, exacto, es un derecho y estamos inmersos en una sociedad, ¿cierto? No podemos simplemente taparnos los ojos o tapar el sol con la mano y decir, oye, no, es que ellos son diferentes, entonces necesitan, y bueno, listo, y después cuando ya salgan de esa educación, entonces, ¿qué pasa con ellos? ¿Cierto? Entonces, yo le comentaba a la señora Claudia que es bueno que toda la comunidad, ni siquiera en el tema de discapacidad o de talento excepcional, sino todos nosotros como ciudadanos debemos o tenemos el deber de conocer hoy en día el decreto 1421 que salió el año pasado, en el 2017, donde nos empieza a decir cómo debemos manejar el tema de educación inclusiva. Inclusive, valga la redundancia, nosotros en la educación privada también debe ejercer, también en la universidad. Este decreto nos reglamenta desde el preescolar hasta la universidad, hasta cómo nosotros debemos llevar ese proceso escolar de los chicos, sí. Que como ya lo dije, cómo nosotros estamos proyectando a esos chicos desde la escolaridad hacia la vida, ¿cierto? Y era lo que decía Diego también, y es cómo ellos mismos aprenden a manejarse dentro de esta selva, ¿sí? que nosotros llamamos sociedad y que nosotros llamamos educación. Entonces es importante que todos nosotros nos empoderemos de eso, del decreto 1421, y le invito a la señora Claudia que lo lea, lo mastique, porque va a encontrar muchas herramientas, no solamente para los colegios oficiales, que es en este momento donde la fundación trabaja,
sino también para los colegios privados. Todos tenemos el deber de manejar ese tema. ¿Qué es Marcela, el plan individual de ajustes razonables? Me dicen que es un documento bien importante alrededor de este tema de la inclusión. Bueno, el plan de individual de ajustes razonables o PIAR, que nace a partir o empieza a tomar una forma un poco más estructurada a partir del decreto 1421. Es eso, es un plan de ajuste. Nosotros cómo vamos a tomar ese estudiante desde diferentes perspectivas, desde el uso de los materiales, desde el uso de las actividades. Mira, algo tan sencillo como es dónde ubicar ese estudiante dentro del aula, ¿cierto? Que ese estudiante, llámese la discapacidad que tenga, en este caso, por ejemplo, el chico con Asperger, ¿qué pasa? ¿Cómo nosotros debemos manejar los materiales con él? ¿Será que él va a utilizar lo que utilizamos todos? Y hay algo importante, y es que ahí es cuando volvemos o lo vuelvo a decir, debemos romper ese esquema mental, porque es que la educación, nosotros estamos diciendo que es una educación para todos. Si yo estoy estructurando mi clase para un chico con unas condiciones especiales, lo puedo hacer para todos, ¿cierto? Entonces, ¿cómo nosotros a partir de una actividad, si este chico la está entendiendo, todos la vamos a entender? No es hacer una clase diferente, no es tener un proceso diferente, es que todos estemos encaminados hacia el mismo objetivo. Entonces, desde el plan de ajuste razonable lo que hacemos es eso, cómo nosotros le estamos garantizando a los chicos, que son los principios de la educación inclusiva, acceso, permanencia y promoción. Sí. ¿Cierto? Entonces, cómo este chico está accediendo a la educación, cómo este chico permanece, que es en este caso lo preocupante, que la niña accede a la educación, pero que en el camino se nos desvió y esa permanencia no se le está garantizando, ¿sí? Y cómo ese estudiante se va a promover a los diferentes niveles educativos. Perfecto. Diego Jonathan, ingeniero de sistema. Diego, ¿usted estudió en qué universidad? Yo estoy en la UDI. En la UDI. ¿Y cómo le fue con el tema del bullying en la UDI? ¿Eso se acabó o siguió, digamos, en algunos aspectos? Prácticamente, o sea, la etapa en la que yo más sufrí bullying fue en lo que fue mi educación primaria y parte de la secundaria, pero ya digamos, en la universidad no tanto, porque yo una de las cosas que hacía, pues era que, bueno, yo era visto como un nerd. ¿Qué pasaba? Pues que ¿Siempre sacó buenas notas, Diego? La mayoría de las veces sí, o sea, menos en la primaria, porque en la primaria sí fui mal estudiante, pero digamos yo era en la universidad, pues ya el que llevaba los apuntes más completos. Al final de la carrera era le tomaba fotos al tablero, grababa todas las clases, entonces digamos que tenía una buena reputación entre mis compañeros, pero no por ser precisamente el más sociable, sino por, digamos, ser la persona que le facilitaba los apuntes. Claro. Porque habían algunos que Les ayudaba a los compañeros, además, sí, en las evaluaciones y todo eso. bueno, lo que a mí se me da bien, porque por lo menos para mí las matemáticas eran complicadas. O sea, digamos que me tocaba estudiar mucho para poderlas pasar. Yo tenía compañeros que estudiaban y trabajaban, por ejemplo. Habían compañeros que con estudiar muy poco sacaban muy buenas notas, y yo no era de eso. Yo tenía que estudiar mucho más que ellos, por lo menos para sacar un 3 en algunas asignaturas. Sí. Pero entonces yo tenía la ventaja que como yo estudiaba en la noche, pues tenía mucho tiempo del día para estudiar. Y eso pues hizo que, aunque a mí se me dificultan mucho las matemáticas, poder estudiar una carrera pues que en esencia son matemáticas, ¿sí? Porque la programación es eso. Claro. Hoy en día, ¿dónde trabaja, además de la actividad que usted tiene, por supuesto, con su canal de YouTube, Diego? Básicamente yo trabajo por internet, o sea, no Sí. tengo un empleo así convencional donde yo vaya a trabajar 8 horas diarias, no. Yo soy freelance, trabajo con una empresa que llama Aulas Amigas, que desarrolla un proyecto de tecnología llamado Tommy. Para ellos trabajo como freelance, y aparte de eso, pues esa es mi principal fuente de ingresos. Lo otro pues es el canal en YouTube y la página, o sea, la mayor parte de mi tiempo la dedico entre esas dos cosas. Y pues también ayudo a mi hermana en su veterinaria, pero eso no lo considero una fuente de ingresos, porque pues no me pagan tampoco por atender el negocio de mi hermana. ¿Pero le gustan los animales?
¿O no? Pues el negocio no me gusta, lo hago más que todo por ayudar a la familia, honestamente. Sí. Sí, o sea, pues entonces ha sido un poco complicado porque lo que es la gestión del tiempo. Pero o sea, mi meta principal pues es esto. O sea, crear, digamos, mis propias fuentes de ingresos, es lo que, digamos, mi propia comunidad, es eso. Claro. Dicen que son ordenados, son cuadriculados. ¿Usted es así, Diego? Con algunas cosas, solamente con las cosas que me interesan. El resto, cuando algo no me interesa, puedo ser muy desordenado, muy descuidado. ¿En la casa cómo es? Pues como a veces no logro organizar mi tiempo para organizar mi cuarto, pues la verdad es que es un caos, pero por lo menos para poder editar un video, por lo menos sí necesito tener todo en orden, porque ¿qué pasa? Que si yo me siento al computador a editar un video y tengo una cosa por acá, otra acá, a veces mi mente se ocupa más de eso que la hora en sí de editar el video. Claro que sí. A veces, o sea, también necesito un ambiente como tranquilo para no distraerme, porque, bueno, algo que yo comenté en el canal es que nosotros somos a esas personas que nos podemos sobrecargarnos, ya sea sensorialmente, cognitivamente, o sea, si el ambiente no ayuda, podemos, digamos, estar como en un salón de clase y nuestra mente estar en otra parte. Sí. ¿Se estresa con frecuencia? Sí, eso ha sido, digamos, uno de mis mayores problemas, que cuando las cosas no me salen como quiero que salgan, pues me estreso mucho, sí. Me da mucha ansiedad. Lo mismo. Usted nos decía, Diego, la semana pasada creo que hablamos que en un video tiene más de 170,000 visitas, creo. Sí. ¿Fue el primero que hizo o no? No. Ese fue el de las características, ¿cierto? De la persona con Asperger. Sí. O sea, no, el primer video que fue una entrevista que me hizo Yami Amad en el programa de CMI. No recuerdo el nombre, pero fue una entrevista que él me hizo. ¿Pregunta Yamit, será? Ese, sí. Fue... Pero no, la verdad es que, o sea... Bueno, a todos los youtubers les pasa eso, que cuando comienzan es muy difícil conseguir visitas, suscriptores y todo, pero está lo que llama el efecto bola de nieve, que entre más gente haya, pues es más fácil, y también depende de cómo uno haga las cosas. Claro. Yo pues he tratado, o sea, en parte la idea de crear el canal en YouTube surgió porque yo empecé a asistir a las reuniones de la red de discapacidad. A mí me propusieron ser representante de las personas con discapacidad cognitiva, pues yo al principio no estaba muy interesado, la verdad, o sea, yo dije, yo no soy la persona para hacer esto, yo dije, esto lo debe hacer un papá de una persona con autismo o alguien de alguna fundación, porque yo no tengo experiencia hablando con funcionarios y todo, pero entonces me dijeron que no, que yo era la persona, que porque yo tenía la condición y todo. Pero entonces yo no tenía la verdad ni remota idea de qué hacer, ni de cómo acercarme a los papás, ni a la gente, ni nada. Y realmente pues el internet lo que me ayuda en esa tarea. Ha sido pues lo que considero pues que más impacto ha generado. Claro. ¿Se ha sentido bien aquí hoy, Diego? ¿Está estresado? Sí, claro. Bien. Sí. Bueno, eso es lo importante. Que el ambiente haya permitido fluir esta conversación de amigos que tenemos hoy aquí. Vamos a ir terminando ya, porque el tiempo, por supuesto, es oro en la radio. Sí. Claudia, una reflexión final, por favor. Quiero que se enfoquen a empezar en lo siguiente. Un niño Asperger o un niño autista no es un niño anormal. Lo digo porque muchas personas lo piensan de esa manera. Les doy la sorpresa que Messi, como conocemos, es un Asperger. Sí. El creador de Facebook es un Asperger. Muchos actores de Hollywood son Asperger. Entonces, ¿quién es el normal y quién es el anormal? Háganse la pregunta, por favor. Claro que sí. Marcela, ¿es cierto lo de Messi o es un mito? No, pues dicen que es verdad, ¿no? Y sí, por muchas características o muchas conductas que él presenta, pues podría llegarse a pensar que sí. Lo importante no es el diagnóstico, ¿cierto? Lo importante no es ese rótulo, por decirlo de alguna forma. Lo importante es lo que hay de la persona.
que como en todos nosotros los seres humanos. Eso es lo importante. Como tú dices ahorita, una reflexión final. Los invitamos desde la Fundación a visitar la página en el Facebook, Fundación Piensa en Todos. También nos encuentran en Instagram como Fupiento. Cualquier duda, cualquier proceso que necesiten padres de familia, docentes, con mucho gusto nosotros estamos atentos a poderles brindar esa asesoría, esa consultoría también, ¿sí? Vuelvo y lo digo, en el tema de educación inclusiva tenemos esta herramienta vital que es el decreto, que ya nos estructura mucho más. El 1421. El 1421, decreto 1421 del 2017, lo encontramos en las páginas de internet. Y con mucho gusto nosotros también desde la fundación, si nos dejan un mensaje, nos dejan unos datos, con mucho gusto nos comunicamos con los padres o con los docentes para hacerles esa asesoría con respecto a este tema de educación inclusiva. ¿Ustedes están trabajando en Girón y Florida? Hoy en día estamos con los municipios de Girón y Florida Blanca siendo asesores pedagógicos en los colegios oficiales. También hemos trabajado en la ciudad de Bucaramanga, acá en Bucaramanga, entonces tenemos una amplia experiencia. Aparte tenemos un equipo interdisciplinario. Este equipo está conformado por psicólogos, psicopedagogos, licenciados, terapeuta ocupacional, fonoaudióloga, que soy yo. También contamos con un tiflólogo, que es la persona encargada de toda la parte de las personas invidentes. Sí. También contamos con un modelo lingüístico, que es una persona sorda, hablante competente de la lengua de señas colombiana. También tenemos asesoría para estos tipos de chicos, intérpretes, ¿sí? Entonces todo lo que necesiten desde la parte de inclusión, no solamente educativa, sino también social, podemos darles este apoyo, ¿no? Que a veces Perfecto. Lo que dice Diego y lo que dice Claudia, a veces los padres de familia o las mismas personas con discapacidad quedan a la deriva. Entonces, con mucho gusto la fundación es de puertas abiertas, en el momento y en el tiempo que lo necesiten, siempre vamos a estar dispuestos, ¿no? Perfecto, gracias Marcela. Doctora Carolina Porras, psiquiatra infantil, una reflexión final, doctora, y agradeciéndole por supuesto su presencia aquí en esta charla tan interesante que hemos tenido hoy. A ti, muchas gracias por invitarme. La Asociación Colombiana de Psiquiatría está haciendo este año una campaña con el numeral Yo también voy al psiquiatra, y es una campaña justamente para cambiar un poquito el estigma que tiene la gente de acudir a psiquiatría y de ser rotulado con un diagnóstico. Entonces mi conclusión final son dos cosas. Uno, los niños son mucho más que un diagnóstico de síndrome de Asperger, muchísimo más que eso. Tener el diagnóstico no hace que no sea un hijo igualmente valioso, importante, y no deja de ser un ser humano para la familia a la cual pertenece, para el colegio y para la sociedad. A veces nos demoramos en hacer los diagnósticos, pero yo le quiero decir a los papás que nos oyen que no se angustien si nosotros no hacemos un diagnóstico tampoco, si no les ponemos una frase tan temprana. El diagnóstico no hace a las personas. Y ese es como el mensaje grande. Detrás de los niños con síndrome de Asperger hay cosas muy, muy valiosas, hay cosas muy bonitas que encuentra uno en ellos y que son los que valen la pena rescatar. ¿Es una enfermedad? Está considerado como un trastorno. O un trastorno, un síndrome. Sí, está considerado como un trastorno. Y dentro de eso mismo, y sumándome un poquito a lo que Claudia decía, que me conmueve bastante, porque es verdad, los mismos profesionales a veces nos olvidamos que detrás de esa labor nuestra, decir, ay sí, tiene estereotipas, tiene aleteos, tiene no sé qué, este niño tiene síndrome de Asperger, chao mamá, váyase y mire a ver cómo se defiende, se nos olvida que hay una familia que sufre, que hay una familia que esperó un bebé que no tuviera ningún tipo de discapacidad, y encontrarse con que su hijo tiene unas características que son distintas, pues genera un duelo, genera unos síntomas, genera una dificultad familiar y un caos familiar que a veces a nosotros se nos olvida. Entonces la reflexión grande es esa, no al estigma, y que nosotros podamos estar un poco más pendientes también de las familias que hay detrás. Muy bien, muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos en esta hora que tuvimos de diálogo, de conversación amena a través de la 100.7 del FM de Opina Santander sobre el tema de Asperger. Diego, gracias. Vale, muchas gracias a todos. Claudia, gracias, y por favor que cuide mucho esa hermosura que tiene en la casa, y que ojalá la situación tienda a mejorar, por supuesto. Gracias.
Son las 8 de la mañana, 18 minutos. Continuamos con todos los temas informativos, la música, las entrevistas, los personajes, aquí en Opina Santander. Bueno amigos, esta era toda la transmisión. Espero que les haya gustado. Si es así, déjenme un like. Nuevamente espero sus comentarios, sus inquietudes. No lo olviden. Y nos vemos hasta el próximo video. Les mando un fuerte abrazo y chao.